Bienvenidos, amados hermanos y hermanas, a su canal. Vamos a empezar una serie de estudios, tiempos finales, parte 1. Vamos a poner delante del Señor estudios de hoy. Padre, te damos a ti la gloria, la honra, el poder y la majestad. Eres bienvenido, precioso y hermoso Espíritu Santo de Dios. Danos la sabiduría, danos el entendimiento para aprender cada día más de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amados, bendiciones. Habla el pastor Marlon Castillo desde Costa Rica. Vamos a empezar una serie de estudios sobre los tiempos finales. En sí, el estudio va a abarcar Apocalipsis, profecías mesiánicas y otros estudios con respecto a las profecías de los últimos tiempos. Entonces va a ser bastante amplio, amados, estos videos que voy a hacer de tiempos finales. Va a ser subido, amados, para la gloria y honra del Señor todos los sábados aquí. Le bendigo, le pido en el nombre de Jesús que se suscriba a este canal, que active la campanita y que invite a otros a que vean más de 40 videos de estudios bíblicos que tengo en este canal para su bendición. El tema que vamos a empezar a tratar es escatología, Apocalipsis. Voy a hacer un estudio por encima, no voy a profundizar mucho, pero sí por lo menos hacer un estudio amplio de todo Apocalipsis, amados, así que serán bastantes videos para la gloria y honra del Señor y para su bendición. Quiero empezar diciéndoles que mucha gente le tiene miedo a Apocalipsis, mucha gente le tiene miedo a las profecías mesiánicas, mucha gente le tiene miedo a lo que es lo que estamos viviendo hoy en día. Acordémonos que estamos viviendo los últimos tiempos, la venida de Cristo es inminente. Y para nosotros los que amamos al Señor y creemos en su presencia y sabemos, amados, y anhelamos su venida, pero también por otro lado nos sentimos tristes al ver tantas personas que niegan el evangelio en las calles, tantas personas que le tienen miedo al Apocalipsis. Quiero que se grabe esto. El Apocalipsis es solamente para las personas que se quedan. Si usted no se va a quedar, usted no va a vivir todo lo que el Apocalipsis habla, todas las profecías que ahí se hablan, todas las calamidades que ahí se hablan, usted y yo no las vamos a vivir porque vamos a estar con nuestro amado Señor Jesucristo allá en el cielo, en las bodas del Cordero, en el bima de Cristo. También voy a tocar en esta serie de estudios, cuando termine Apocalipsis voy a hablar sobre el arrebatamiento de la iglesia, si es bíblico o no, que es un tema que tiene que ver también con escatología, que mucha gente rechaza el arrebatamiento de la iglesia, pero hay mucha base bíblica que enseña el arrebatamiento de la iglesia, que es un tema, amados, que tiene que ver con escatología. La palabra escatología significa los tiempos finales. Ahora, le pido que cada vez que usted vea estos estudios, detenga el video, consígase un cuaderno, un lápiz y vaya apuntando, porque yo voy a estar hablando de muchas palabras en griego, significados de palabras bíblicas, que sería bueno que usted aprenda y usted mismo se vaya haciendo como su diccionario o vocabulario bíblico. Vamos a empezar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y con su sabiduría, con la sabiduría del Espíritu Santo y la guianza de Él, este fascinante estudio de los tiempos finales. Quiero empezar, amados, antes de entrar en lleno en Apocalipsis capítulo 1, voy a hacer una pequeña introducción de qué es Apocalipsis, qué no es Apocalipsis, porque es muy importante entender el texto y el contexto en que se escribió Apocalipsis. Para entender Apocalipsis, amados, es muy importante que usted aprenda a empezar a ver el contexto en el que se escribió. En el tiempo de Juan, en la isla de Patmos, cuando fue revelado por el Señor Jesucristo a Juan el Apocalipsis o los tiempos finales, entonces acuérdese que de ese tiempo a hoy ha pasado más de casi 2500 años, ¿verdad? Entonces estamos hablando de una época bastante antigua a nuestro concepto y a nuestro día.
algo que usted tiene que tener en claro desde el principio de Apocalipsis es cuando usted vaya a leer este libro, que a mucha gente le tiene miedo, mucha gente se asusta y dice, no, yo leo toda la Biblia menos Apocalipsis. Amados, porque la gente le tiene miedo al Apocalipsis, pero el Apocalipsis no es de miedo, es un libro de esperanza. Es un libro que nos quiere enseñar que Dios va a consumar, llamémoslo así, el final de los tiempos. Y esas son cosas que vamos a ir aprendiendo conforme usted y yo vamos a ir avanzando en el estudio de Apocalipsis. Hay dos palabras que yo quiero empezar antes de entrar de lleno, ¿verdad? En Apocalipsis, que es muy importante que usted y yo escribamos ahí y dominemos. Me disculpo por los ruidos externos, no puedo hacer nada con los perritos, ¿verdad? Que hay alrededor, porque estoy grabando en un lugar donde es de alto y hay muchos ruidos externos, así que me disculpo, amados. Ok, quiero que escuche estas dos palabras que tienen mucho que ver con Apocalipsis. La primera es cronos, tiempo cronológico. Hay dos palabras en griego muy importantes que usted y yo tenemos que dominar a la hora de estudiar lo que son profecías mesiánicas. Cronos y kairos. Ahora, ¿qué significa cronos? Cronos significa el tiempo cronológico. Primera de Pedro 1:20. Es importante, amados, que usted vaya poniéndole una pausa al video y vaya usted apuntando los versículos y estudiándolos en casa. ¿Por qué? Porque yo voy a hablar de muchos versículos bíblicos, lo voy a hacer viajar por toda la Biblia. Vamos a estudiar Apocalipsis a conciencia. Obviamente no voy a profundizar mucho, pero sí voy a tratar de ciertos temas, profundizarlos un poquito más que otros, porque mucha gente tiene muchas dudas sobre Apocalipsis. Entonces es importante, amados, de que aprendamos. Entonces, porque él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, vea qué interesante el significado de la palabra cronos. Pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a nosotros. La palabra cronos tiene un significado muy importante que tiene que ver con el tiempo del ser humano. ¿Cuándo empezó la historia humana? Génesis 1:1. Mucha gente lee Génesis 1:1 y cree que ese es el tiempo de Dios. Y no, amados. Cuando dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra, está hablando de la historia humana. No está hablando, amados, de Dios, porque Dios siempre ha existido. Siempre va a existir y siempre existirá. Entonces, cronos, tiempo cronológico. Muy importante que usted memorice estas dos palabras, cronos y kairos. Ok. Entonces, en el tiempo exacto, que es lo que quiere decir esto, bueno, voy a profundizar en el tema de cronos, quiere decir que en el tiempo exacto de Dios y del ser humano, vino Jesucristo a morir en la cruz. Ok, cronos, tiempo cronológico o tiempo humano. Acuérdense que yo tengo un lema, la vida es un punto en la eternidad. ¿Qué significa esto? Acuérdense que la palabra eternidad significa que no tiene fin, es algo que sigue. Entonces, imagínense una línea en el tiempo y la vida suya y la vida mía o la vida del ser humano es un punto en esa eternidad. Entonces, ¿qué pasa? Que ese punto representa la vida o la historia humana, que tiene un principio y tiene un final. Dios, como no tiene principio y no tiene final, Él siempre ha existido y siempre existirá y siempre va a existir. Entonces, cuando la Biblia habla de cronos, está hablando del tiempo humano. Ok, voy con la segunda palabra, kairos. Detenga el video y apúntela, kairos. Ok, tiempo de Dios. Por eso expliqué el primero, cronos, que es el tiempo humano. Ahora, ¿qué es el tiempo de Dios? Kairos significa que Dios todo lo tiene en su tiempo. Acuérdese que cuando decimos kairos, en Dios no existe el tiempo, pero en cierta manera Dios todo lo tiene establecido en su tiempo. Todo sucede bajo su soberanía y bajo su voluntad. Entonces, es como dice la Biblia. Nosotros tenemos tiempo de nacer, tiempo de morir, Eclesiastés capítulo 3, pero Dios, en el tiempo de Él, llamémoslo así, imaginémonos que Dios tiene un tiempo, por eso se llama la palabra kairos, en el tiempo de Él, Dios dice, ok, Marliton va a vivir hasta los 80 años, un ejemplo, vamos. Entonces Dios dice, bueno, cumpleaños 79 de Marliton, cumpleaños 80, hasta ahí llegó Marlon, en el tiempo de Dios.
En el Kairos de Marlon murió a los 80 años, dejó de existir en esta vida y ahora sí empieza la eternidad, donde Marlon haya escogido en el cielo o en el infierno, pero empieza la eternidad para él. En el tiempo de Dios, Dios tiene establecido un día y una hora para usted y para mí. Entonces, ese es el tiempo Kairos, tiempo de Dios. Primera de Pedro 1:5. Que sois, oiga, guardados por el poder de Dios mediante la fe para la salvación preparada para ser revelada en el tiempo final. ¿Ve? Qué interesante, ¿verdad? Entonces, yo muero, como el ejemplo que acabo de darle, y en el tiempo final, o sea, al final de los tiempos, el Señor me va a levantar cuando venga y suene la trompeta, ahí seamos arrebatados, y el Señor dice, ahora sí, Marlito, vamos a vivir la eternidad conmigo porque usted decidió en vida servirme. Ahora sí, Marlito, usted va a resucitar al final de los tiempos en el día del juicio, pero como usted decidió no seguirme, va a una eternidad de castigo. Entonces, Kairos y Cronos son dos palabras, amados, que antes de que usted empiece a estudiar Apocalipsis tiene que usted memorizar. ¿Por qué? Porque durante todos los 22 capítulos de Apocalipsis estas dos palabras tienen mucha importancia en el estudio de escatología o tiempos finales. Y cuando veamos profecías mesiánicas, y ya veamos todo lo que son profecías mesiánicas, donde voy a hablar de las profecías de países, de naciones, a la luz de la Biblia, que mucha gente dice, en la Biblia hay profecías de naciones. Claro que sí. Etiopía, Egipto, Israel y otras naciones están en la profecía bíblica, que todas estas las vamos a estudiar una por una. Pero cuando lleguemos a profecías mesiánicas, también vamos a hablar, amados, de las profecías que faltan para cumplirse. Voy a hablar de una, no de todas, porque faltan un montón, pero por lo menos las más grandes que faltan de cumplirse para que venga nuestro amado Señor Jesucristo a la luz de la Biblia. Acuérdense que la Biblia dice que no pasará este tiempo hasta que todo se cumpla. Entonces, ya lo estamos viviendo. Ya estamos viviendo Mateo 24, ya estamos viviendo las profecías mesiánicas, se van cumpliendo una por una. El tiempo es de Dios. Nadie puede decirle a usted, el Señor va a venir en diciembre del 2030, en diciembre del 2050. La Biblia no dice el día ni la hora. Ni los ángeles saben el día y la hora en que Jesucristo va a venir a la tierra. Solo el Padre y Jesús ahora que está ahí con él. Pero nadie más. Entonces, ningún pastor, ningún teólogo, escatólogo, lo que quiera, le puede decir a usted, amado hermano y hermana, tal día viene Jesucristo. No lo crea porque no hay base bíblica. Nadie que le diga a usted, es que el 24 a las 12 de la noche viene Jesucristo. Amado, no lo crea. Porque la Biblia enseña muy claro que nadie sabe el día ni la hora en que Él va a volver. Va a venir como ladrón en la noche. Que esa expresión quiere decir eso. Cuando nadie se dé cuenta, Él va a aparecer. Cuando nadie lo espera, Él va a aparecer. Hoy todo el mundo espera la venida inminente de Cristo. La profecía lo enseña. La profecía nos da esa luz. Pero cuando terminemos Apocalipsis vamos a entender algo muy importante, amados. Pero eso lo voy a dejar a su criterio personal. Ok. Entonces, Kairos y Cronos, memorice esas palabras. Detenga el video, apunte y téngala aquí. Todo este estudio, amados, en todo este viaje de estudio que vamos a hacer de los tiempos finales, Kairos y Cronos. Si es posible, apúntelas ahí en una parte de su cuarto, Cronos y Kairos. Tiempo de Dios, tiempo humano, porque tiene mucho que ver con lo que es escatología. Ok, amados, muy importante tenerlo en cuenta. Ok, ahora vamos a empezar en la introducción de Apocalipsis. Vean qué importante lo que es Apocalipsis. Definición de literatura apocalíptica. Amados, ponga atención. Para llegar a una definición correcta de la literatura apocalíptica, es necesario tomar como punto de partida la palabra griega Apocalipsis, que da nombre al último libro de la Biblia. Es decir, perdón, amados hermanos, el Apocalipsis, en realidad el título literatura apocalíptica originalmente fue tomado de Apocalipsis 1:1. Apocalipsis 1, versículo 19. Amado, le invito a que cada vez que yo vea un versículo, si es posible, detenga el video y búsquelo en su Biblia. Muy importante. Proporciona la división natural de dicho libro. La primera parte, las cosas que has visto. Vea la división de Apocalipsis. Es muy importante, amados,
porque yo voy a hablar del texto, el contexto de Apocalipsis, por qué se escribió, cómo se escribió todo esto. Vamos a hacer una buena introducción antes de entrar de lleno a Apocalipsis 1.1. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente lee Apocalipsis sin entender por qué Juan escribió eso. Acuérdense que Apocalipsis es muy simbólico. Apocalipsis hay muchas partes que son simbólicas y hay que interpretar ese simbolismo. Apocalipsis aparecen colores, que también voy a hablar de eso, el significado de los colores. Los 4 jinetes del Apocalipsis, vamos a hablar de todo eso. Capítulo 4 de Apocalipsis, que habla de el cuerno pequeño y los 10 cuernos, que son naciones. Todo eso lo voy a explicar, amados. Vamos a ir despacio, vamos a ir poco a poco descudriñando y desvelando, como dice la palabra Apocalipsis, significa Apocalipsis, desvelar, sacar a la luz todo lo que vamos a aprender de Apocalipsis, amados, para la gloria y honra de nuestro amado Señor Jesucristo. Ok, seguimos. Era la visión que Juan tuvo del Señor en el capítulo 1. El segundo tema de Apocalipsis o división, las cosas que son. Vea qué interesante esta expresión, es decir, las cartas a las 7 iglesias que vamos a estudiar una por una. Vamos a estudiar las 7 iglesias una por una, como le digo, amados. En este estudio no se lo pierda, compártalo con otros. Vamos a estudiar todo Apocalipsis, versículo por versículo y parte por parte. Aquí no vamos a dejar nada fuera de Apocalipsis. Habrá una parte donde yo me voy a detener en Apocalipsis capítulo 7 y me voy a ir a Daniel capítulo 8 en adelante, porque hay que hablar, amados, acuérdense que Apocalipsis habla de la visión de los imperios y de las 70 semanas de Daniel. Todo eso lo voy a explicar aquí. Entonces llegará un momento que voy a hacer un parón y voy a irme a Daniel, capítulo 8 en adelante, porque Daniel y Apocalipsis tienen que leer juntos. Usted no puede leer Apocalipsis sin leer Daniel, o leer Daniel sin leer Apocalipsis, porque los dos libros van de la mano. Son hermanillos que no se pueden separar, son gemelos. Entonces es muy importante tener eso en claro. Ok, vamos a seguir. Esto lo encontramos en el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, las 7 iglesias, que vamos a estudiar una por una. Por último, las cosas que han de ser después de estas. Abarca la presentación escatológica. Apunta, amados, escatología significa el final de los tiempos. La palabra escatología significa el final de los tiempos. Ok. De la tribulación. La palabra tribulación significa un tiempo de prueba, un tiempo de calamidad. Y la tribulación, amados, es para todo el mundo. Y eso lo vamos a ver en Apocalipsis capítulo 2, versículo 10 en adelante. Y la tribulación es para toda la humanidad que se quede en el rapto de la iglesia, que eso lo vamos a ir viendo poco a poco. La segunda venida de Cristo, que también la vamos a tocar, la segunda venida de Jesucristo, ¿verdad? Y el reino mesiánico, que se llaman los 1000 años, que también vamos a tocar eso, que es en Apocalipsis 22, del 20 en adelante. Ok. Y el estado eterno en los capítulos 4 al 22. ¿Qué habla el estado eterno? ¿A dónde van a ir las personas en el cielo y en el infierno? ¿A dónde van a pasar? Yo voy a hablar un poquito, amados, un poquito sobre el cielo y el infierno en alguna parte de Apocalipsis, pero eso será hasta que estemos ya allá por el capítulo 18, 19 al 20. Voy a hacer un paréntesis y voy a hablar sobre el infierno, la muerte segunda, y a dónde van a ir las personas en el cielo, en el infierno, y a dónde van a pasar su eternidad. Todo eso lo vamos a tocar en esos capítulos. Ok, vean qué importante. Ahora, en esta última sección, la que proporciona la clave para una definición de la literatura apocalíptica, las siguientes características pueden ser observadas en esta última gran sección del libro de Apocalipsis. Vean qué importante es estas secciones que voy a hablar en este instante. El contenido profético, no en el sentido de la proclamación de verdades de Dios, y sucesos que van más allá del tiempo histórico presente y se extiende hasta el final de la historia y el tiempo. Puede decirse, por lo tanto, que toda literatura apocalíptica es profética. Por eso se llama, tanto Daniel y Apocalipsis entra en los libros proféticos. Se les llama así. ¿Por qué? Porque la palabra profecía significa tiempos futuros. Si viene alguien y le dice, voy a darle una palabra profética, le está hablando de un tiempo futuro, una revelación de algo que va a pasar en el futuro. Daniel y Apocalipsis entran en esa calidad de libros proféticos. Muy importante que vaya atendiendo esto. Ok.
Segundo punto, el fondo exílico. Cuando hablamos de fondo exílico, estamos hablando del texto y el contexto social, cultural, que eso también lo vamos a tocar en Apocalipsis, que es muy importante que usted tiene que entenderlo. El tiempo de por qué Juan escribió Apocalipsis, por qué escribió con simbolismos, que para nosotros es un poco difícil por el tiempo y la distancia, ¿verdad? Hay muchas cosas de Apocalipsis que a veces uno se queda pensando. Gracias al Señor hay eruditos que han estudiado a fondo el Apocalipsis y gracias a ellos tenemos los comentarios que tenemos, los estudios bíblicos y todo esto que nos ha ayudado a sacar a la luz muchos conceptos bíblicos. Entonces, cuando hablamos del fondo exílico, hablamos de esa parte, el contexto. Siempre, amados, que usted vaya a estudiar un libro de la Biblia, primero empiece por el contexto cultural, social, político y religioso del libro. Voy a dar un ejemplo. Romanos, a mí me fascina Romanos, me encanta Romanos, amo Romanos, pero para entender Romanos tiene que entender por qué Pablo escribió Romanos, en el trasfondo social, cultural y político que se vivía en ese tiempo en que Pablo escribió Romanos. ¿Por qué? Porque a la hora de usted leer Romanos no va a entender muchas cosas que Pablo habla porque usted todavía no sabe por qué Pablo escribió Romanos. Porque hay muchas partes de Romanos que mucha gente lee y no entiende, si no entiende el contexto social, cultural, político y religioso de la época en que se escribió ese libro. Igual pasa con Daniel e igual pasa con Apocalipsis. Muy importante para ser un buen estudiante de la Biblia, empiece por esos detalles. No se vaya directo al libro, porque no va a entender, amados, con todo respeto y amor se lo digo. Mucha gente me dice, Marlon, es que no entiendo Apocalipsis. Y yo le digo, ¿por dónde empezó? Apocalipsis capítulo 1. Ahí está el problema. Empezaste mal. ¿Por qué? Porque hay que primero aprender el contexto histórico, cultural, político y religioso de por qué se escribió ese libro, amados. Muy importante. Y eso va para toda la Biblia. Aplica no solo para Apocalipsis y Daniel, aplica para toda la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis. Memorice eso, amados. Amados, para la gloria del Señor, hoy voy a dejarlo hasta aquí. En el próximo video, si Dios lo permite, en la segunda parte, vamos a continuar revelación por medio de visiones, muy importante. Le invito a que comparta estos estudios con otras personas, invítelos, dígales, estamos empezando un estudio de tiempos finales. Aquí es donde vamos a aprender Apocalipsis como tiene que ser para la gloria del Señor. Vamos a compartir usted y yo juntos a donde usted me vea, en el país que usted me vea, es bienvenido, bendigo su hogar, bendigo su familia y en el nombre de Jesús le extiendo un gran abrazo desde Costa Rica. Bendiciones.